Vamos a empezar con este bíblico, ¿ya? Ya los hermanos que ingresan ya se conectarán en el transcurso de la hora. Voy a compartirlo recién ahorita. Hermanos, en total en Cristo, para iniciar el estudio bíblico vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, todopoderoso, gracias por la oportunidad que me das de vida y gracias por estos momentos poco difíciles quizás en muchas familias. Yo creo, Padre, por estas cosas que nos permites, es para aprender a agradecerte más, clamarte más, y es tu voluntad que haga que lo que hagas sea tu voluntad. Solo te ruego que me ayudes, que nos des las fuerzas para salir y nos des la fortaleza necesaria. Así a cada uno de tus hijos nos des oportunidad de enderezar nuestros caminos. Usa, por favor, tu rectitud, Señor. Y si lo haces, es porque nos amas. Gracias por tu ayuda en todos los días de nuestra vida. Especialmente nos provees de todo. Y lo más importante es que has puesto en tu palabra en cada uno. Y de esa manera nadie podemos decir que no hubo muestra de tu amor infinito. Ahí están los cielos que cuentan la gloria de Dios, el firmamento que anuncia la obra de tus manos. Por nada podemos negar la presencia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo en espíritu, hoy en este tiempo que nos ha regalado y nos has comprado con la sangre de tu Hijo. Gracias por esta conexión de tus hijos para recibir la enseñanza a través de tu siervo, nuestro diácono Mesías. Por favor, danos la sabiduría, el entendimiento. Tú no nos quieres ignorantes, sino sabios. Guíanos y condúcenos todos en un solo sentir. Padre eterno, gracias Señor. Tu ayuda en todos los momentos nos das. Tu mano bendita, poderosa, que siempre está atento, siempre está dispuesto a nuestra disposición. Gracias, Señor. Has puesto ángeles, has puesto mucho en nuestra vida, a nuestra disposición. Te lo rogamos, te lo agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuevos hermanos, buenas noches. Además con todos. El texto de hoy vamos a hablar sobre la alimentación de los 5,000. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre el tema anterior que fue los testigos de Cristo. Hermano Roger Roque, buenas noches, bienvenido. Bienvenido.
Mm. Hermanita Ana, buenas noches. ¿Usted recuerda el tema del estudio bíblico pasado, lo que tratamos junto con el diácono Elías? Diácono, buenas noches. Buenas Te noches. voy a ser sincera, yo no he estado en el estudio bíblico. Sí ha estado mi hermano Paul y hermano Mauro. Yo no estaba presente, no entendí mucho. Ah, ya, no se preocupe. Sí, sí, diácono. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Como para poder Por favor, sí, sí. No estaba presente yo para No, poder responderle ahorita. no se preocupe, hermano. Ya, diácono, gracias. Mm, porque el tema pasado fue tratamos del capítulo 5 y, perdón, los versículos, disculpen, claro, fue los testigos de Cristo fue el último tema, que trató del capítulo 5 versículos del 30 al 47, que nos hacía recordar que los testigos de, de lo que había hecho sus obras de nuestro Señor Jesucristo, uno de los testigos pues, que fue Juan, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 33 decía, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de verdad. Luego hablaba que otro testigo, él era el Padre, ¿no? Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Perdón, ese no es. Acá está, el versículo 37 que decía, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Dice, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque aquí él envió, vosotros no creéis. Bueno, más que nada nos hablaba de los testigos de quiénes eran o de a quién se referían, ¿no? Por ejemplo, Juan el Bautista se refería que iba a venir un Cristo. Nuestro Padre, mediante los profetas, hacía mención que iba a llegar nuestro Señor Jesucristo. Y anteriormente hablaba también de Moisés, ¿no? Decía, ¿cómo vosotros, hermanita Lady, buenas noches? Pues nos hablaba de tres testigos, ¿no? Que era uno Juan el Bautista, nuestro Padre Celestial y Moisés. Dice, no penséis que voy a acusaros delante del Padre, a quien os acusa, Moisés es en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis en Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Y se hablaba de los tres testigos en el texto anterior, en el tema anterior. Bueno, el tema de hoy día vamos a hablar, como le decía, de la alimentación de los 5000. ¿Recuerdan el tema, o más o menos este pequeño fragmento de la historia del libro de Juan? De los peces. Claro, claro. Más o menos recuerda, hermanita. ¿Cómo? Más o menos usted qué es lo que recuerda de ese Cuando Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y los peces para que pueda alimentar a toda la gente, a todos sus seguidores que estuvieron acompañando en ese momento a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En ese lugar también había personas que creían en él y a la vez también que iban solo por interés a lo que él hacía los milagros, sanaba a los enfermos, ¿no? Pero también hubo personas que creyeron en él, en la salvación, ¿no? En Jesucristo. Así es. Sí está bien, hermanita, es mucho. Lamentablemente iba más que nada por las cosas naturales, no las cosas materiales, ¿no? Porque tenían una necesidad material y no habían por la salvación que da nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con el texto, ¿eh? Vamos a ver. Es el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 6,
Vamos a empezar con el versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Dice, porque veían las señales que hacían los enfermos. Así como decía hermana, ¿no? Muchos de ellos, una gran multitud le seguía, ¿por qué? Porque ellos veían las señales que él hacía, ¿no? Entre todas porque hacían la sanación de enfermos en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 26 al 27. Hermanita Ley, ¿usted tendrá su Biblia en su mano? ¿Que puedan ayudar con ese texto? No, diácono, yo no tengo Biblia. No te preocupes. Diácono, el hermano Paul va a leer A ver, hermano Paul. el 26 y 27, ¿no? ¿Verdad? Capítulo 6, versículos 26 y 27. ¿Tienes? 26 y 27. Responde 26-27, ¿no, diácono? Sí. Ya dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Muchas gracias, hermano. Más que nada en este texto nos enseña que no debemos seguir a dice, no debemos seguir a nuestro Padre por las causas naturales, ¿no? Dice, de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por más que se saciaron, quieren seguir comiendo el pan. Es un ejemplo que te da, ¿no? Que no seguirlo por las cosas naturales solamente que nos dan. Otro ejemplo también podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 14. Otro hermanito que tenga Biblia. Hermano Roger Roque, ¿verdad? Buenas noches. ¿Tendrá usted su Biblia a la mano? Sí, hermano. ¿Tendrá usted su Biblia? Hermano, ¿tendrá su Biblia en su mano? Diácono, disculpe. El hermano Mauro va a leer, diácono. A ver, Silvia. Versículos del capítulo Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 14. 13 al 14. Oyéndolo, disculpe diácono, buenas noches. Buenas noches, Soy el hermano hermano Mauro. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Este texto de Mateo 14, 13 al 14, igual nos hace la misma referencia que el libro de Juan 6, 1 y 2. Claro, son los mismos. Dicen, el tema de esta historia, la parábola de los 5.000, ese es el único milagro de Jesús que se encuentra en los 4 evangelios, en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de ello, como dicen, es una palabra de que cada apóstol, según
según su manifestación lo dice, ¿no? Por eso en el libro de Mateo nos habla de lo mismo, pero en diferentes palabras. Al igual que en el libro de San Lucas 9, del 10 al 11, que también nos habla de alimentación en los 5.000. Acabo de leer de Lucas, ¿eh? Por ejemplo, dice igual en Lucas, dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y si cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió, y les hablaba del reino, el reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y se nos habla del mismo tema, solo que solamente que es con diferentes palabras, ¿no? Luego en el versículo 3 y 4 dice, entonces, claro, una vez que nuestro Señor Jesucristo llegó a Betsaida, estuvo ahí junto con ellos, ¿no? Junto con todos los pobladores, y a los que pedían ser sanados, Él los trataba de sanar, y los que pedían ser ayudados, Él los ayudaba. Luego en el versículo 3 y 4 dice, entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Acá he separado unos pequeños contextos sobre qué es la Pascua. No sé si, hermana Lady, usted creo podría ayudarme con el texto de la Pascua judía. Claro, hay la parte donde dice la Pascua judía. Sí, sí. Ok. Dice, la Pascua judía era antes de Cristo una fiesta agrícola que celebraban los pastores y en la que se sacrificaba un cordero para pedir la fecundidad. Con el nombre de Pascua se trata de establecer su paralelo con la Pascua judía que recuerda el paso del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto hacia la libertad y eventualmente a la tierra prometida. ¿La parte de abajo también? Sí, primero la Pascua judía, hermano. Muchas gracias. Ya. Ya, por ejemplo, acá nos dice, entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Dice, ¿por qué? Porque estaba cerca la Pascua judía. Dice, antes de que Jesucristo estuviera porque en sí nosotros lo conocemos a la Pascua como Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, ¿no? Pero antes de ello, la Pascua era conocida como una fiesta agrícola, dice que celebraban los pastores, dice, para pedir la fecundidad, ¿no? Como que también se recordaba, se recordaba el paso del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto hacia la libertad, y eventualmente a la tierra prometida. Claro, antes de Jesucristo, esa era la Pascua. Luego, después de que nuestro Señor Jesucristo es resucitado, justo en esas mismas fechas, y ya es por eso que se coincidía, ¿no? Coincidía en esa misma fecha la Pascua, y por eso que ahora la Pascua nosotros lo conocemos como Domingo de Resurrección, o Domingo de Gloria, o Domingo Santo. Depende cada uno cómo lo quiere llamar, pero es igual Domingo de Pascua. Un ejemplo de la Pascua lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, claro, en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 1 y 14. Más que nada, este texto nos hace referencia a cómo antes se vivía la Pascua, ¿no? Hermano Paul, ¿usted cree que podría ayudarme con ese texto? En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 1 y 14. 1 al 14. Éxodo, diácono. Sí, Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 14.
Ahí, búscalo. De momento ya cuando estoy buscando el versículo. No hay problema. Yo puedo leer, diácono. Sí, hermanita, a ver. Pues, A ver, por favor. y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ya, terminó. Hermanita, muchas gracias, hermanita. Más que nada nos hace referencia a cómo era la Pascua anteriormente, ¿no? Que era bastante, quizás se puede decir que era un poquito más estrictos que ahora, ¿no? Había un cierto límite de qué cosa comer y qué cosa no. Y más que nada también, eso fue cuando le dijeron se le dijo a Moisés, ¿no? Que dijera a todos que cómo tenían que hacer para que cuando pasara el ángel de la muerte no se le llevara a ninguno ni se llevara a su primogénito, ¿no? Bueno, ahora sí, hermano Paul, ¿usted cree que podría ayudarme así con el libro de Lucas, capítulo 22, del 13 al 20? Claro, ese ahí sí ya nos habla de cómo es la Pascua con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lucas 22. Sí. Evangelio de San Lucas 22, ¿no, diácono? Sí, sí, el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 13 al 20. Uf, 13. 22 del 13 al 20. Ya. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más,
hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y muchas gracias, hermano. En este texto de acá nos habla en la última cena, ¿no? La última cena esa fue la última cena de Pascua para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque nos decía que Él, dice, ¿cuánto deseaba comer? Porque en el versículo 15 dice, y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Dice, pero digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Dice, un día antes de Pascua habían celebrado, como se llama, su última cena, ¿no? Y claro, ahí es cuando ya nuestro Señor Jesucristo se le dice que se compartan el pan y el vino, ¿no? Que el pan representaba su cuerpo y el vino representaba su sangre, ¿no? Y luego ya el último texto sobre Pascua lo podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos del 15 al 18, que dice, él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, okay, 14, 15, 18. Entonces, y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparaba para nosotros allí, fueron sus discípulos. Y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo, de cierto les digo que ninguno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Bueno, es igual, también hace referencia a la última cena del Señor, ¿no? Que es la última cena antes de la Pascua. No sé, por si en el libro de Éxodo nos habla cómo era la Pascua antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Y después ya en la última cena hace referencia cuando es en la última cena antes de que lo crucificaran, ¿no? Antes de que lo atraparan. Bueno. Dice, luego en el versículo 5 al 6 nos dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles porque él sabía lo que había de hacer. Ahí nuestro Señor Jesucristo le dice a Felipe, le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Porque de por sí sabían que era una gran multitud la que le estaba siguiendo. Y tenían que alimentarlos, ¿no? ¿No? Tampoco podían dejar que estén pereciendo hambre. Hay un texto que hace referencia también en el libro de Marcos, capítulo 6, del 33 al 36. ¿Qué dicen? Ya cuando, Sí, hermanita. buenas noches. El hermano Mauro va a leer ese texto. Ah, ya. A ver, Ya, diácono. hermano, a ver, ¿no? Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo,
El lugar es desierto y la hora ya va muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos, aldeas, alrededores y compren pan, pues no tienen que comer. Muchas gracias, hermano. No, diciendo que sus discípulos, ¿no? Al ver que nuestro Jesucristo pregunta, dice, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Dice, quizás la solución más rápida para ellos era decirle que los despidiera, que regresen a sus hogares, una vez que terminen de alimentarse, regresaran, ¿no? Dice, pero como dice en el versículo 6, dice, pero esto Jesucristo lo decía para probarles, porque él sabía lo que tenía que hacer, él sabía lo que había de hacer. Quizá no fue la respuesta que quiso escuchar de sus apóstoles. Y Felipe en el versículo 7 le responde, dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, mis hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto para tantos. Justo una reunión antes de poder empezar el estudio bíblico, veíamos, dice, ¿a cuánto equivalía un denario? ¿No? Dice Felipe le respondió, dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Dice, un denario en ese tiempo equivalía a 10 haces. Dice, y su símbolo X, en tiempos de Jesucristo, un denario era solo un salario de un día de trabajo. Eso quiere decir que ni 200 salarios podía bastar para que puedan alimentar a todo el pueblo, a toda la multitud que estaba en ese momento. A lo que nuestro Señor Jesucristo le responde a sus discípulos. Le dice, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes que había recibido de uno de los hombres. Y si habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos en los que estaban sentados, en los que estaban recostados. Y asimismo de los peces, cuanto querían. Por ejemplo, en el libro de Marcos, más adelante ya en el versículo 37, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que, dice, respondiendo y les dijo, dadle vosotros de comer. Dice, ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió, dice, ¿cuántos panes tenéis? Y verlo, y al saberlo dijo, 5 panes y 2 peces. Dice, por más de que la cantidad de panes y peces que tenían era mínima, nuestro Señor Jesucristo tenía la seguridad de que Él lo podía bendecir y podía alimentar a toda esa multitud, ¿no? Ahí nuestro Señor Jesucristo ya manifestaba el poder que Él podía tener contra todo eso. Dice en el versículo 2 y 13, el 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Dice, ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y ahí muestra la magnificencia que con tan poco nuestro Señor Jesucristo puede hacer milagros, ¿no? Puede hacer estas señales que por más que de lo poco que tenían hasta sobró todavía, ¿no? Sobró panes de cebada y como dice el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este pequeño texto también igual lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 19 al 21. Hermanita Lady, ¿usted tendrá su Biblia en la mano? ¿Podría ayudarme con ese texto?
Bien, esa parte, donde dice 12, ¿verdad? Sí, Mateo capítulo 14. Ah, ya, un ratito, ¿verdad? Versículo Una que 16. dibujo ahí en Google. Ya. Ya, un ratito. Mateo 14, 19, ¿no? Ya. No, hijitos, ponle pausa. Ya. A ver, dice. Ya, dice. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muchas gracias, hermanito. Nos habla del mismo texto de la, de la alimentación de los 5.000, dice, pero con diferentes contextos, ¿no? Diferentes palabras, ¿no? Y que igual nos enseña que para nuestro Señor Jesucristo no existe ningún imposible, ¿eh? Que para Él no había ninguna limitación ni en la cantidad de los alimentos porque Él podía abastecer a quien Él quisiera. Al igual que en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 40 y 44. Que igual también habla de lo mismo, ¿no? Dice que, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5.000 hombres. Sino de tan poca cantidad como es que puede hacer la multiplicación de los alimentos, ¿no? Ya. Luego en el versículo 14 y 15 del libro de Juan, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Dice, pero en el versículo 15 nuestro Señor Jesucristo dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió al retirarse al monte Sol. Como decía en un inicio de hermana, ¿no? Nuestra hermanita, lamentablemente los seguidores que estaban con nuestro Señor Jesucristo solo buscaban por un interés, ¿no? Porque dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos buscaban un rey para su mundo, un rey que les gobierne a ellos, ¿no? Y que pueda dar la satisfacción de poder vivir una vida como ellos quisieran tener, ¿no? Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Tenemos un pequeño texto en el libro de Mateo, capítulo 14, 23. Que dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Que es igual, habla también del mismo versículo 15, ¿no? Dice, una vez que estaban todos ellos ahí, él se despidió de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Él prefería a veces estar solo y no porque deseaba la meditación.
Bueno, acá hay un último texto, hermanita Lady, ¿podría ayudarme? El libro de Mateo, capítulo 20, versículo 27 al 29. Sí, a ver. Mateo 20. ¿No? Ya. 28, ¿no? Ya. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está bien. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Sí, hermanita, hasta el 28, Mara, disculpe. No, está bien. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice que sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Dice él, no, nuestro Señor Jesucristo no vino acá al mundo para que lo sirvieran, ¿no? Por eso es que él hacía todas esas... no, ya. Dice, por eso es que él hacía todos los milagros, hacía la sanación de enfermos o podía ayudar a los que él en cuanto pudiera, ¿no? Dice, porque él venía para servir. Y él dice, al hacerlo rey, él ya no podía hacer esas cosas, quizás, porque ya estaría exento de esa libertad de poder hacer todo eso ahí, ¿no? Y aparte que él no vino para reinar el mundo, sino reinar a todos nosotros, ¿no? Él era el rey de reyes, como decía en la Biblia también. No, y amados hermanos, más que nada es un pequeño texto, lo que podíamos recordar sobre la alimentación de los 5,000, ¿no? Que más que nada eso también nos enseña a poder compartir con todo, ¿no? Poder compartir con todo compartir lo que tenemos y tratar de hacerlo llegar a todos también, ¿no? Confiar en nuestro Padre Celestial cuando tenemos quizás mucha cantidad, por confiar en Él y sé que Él nos puede ayudar para poder proveer también a todo lo que se pueda. Bueno, ¿alguna pregunta en tema de la alimentación de los 5,000? ¿Una pregunta alguna acotación que quieran hacer a ustedes? Hermanita Ana, ¿alguna pregunta, alguna acotación del tema? Diácono. Sí, ¿alguna pregunta sobre el tema? No, diácono, todo claro. ¿Ustedes quieren preguntar alguna pregunta? ¿Ustedes quieren hacer? No, está bien. No, por ejemplo, alguna... Diácono, exactamente, como dice acá en la Biblia también, no fueron 5,000 personas, fueron más, ¿no, diácono? Claro, fueron más, porque solamente 5,000 fueron los varones que fueron contados, ¿no? Muy aparte que hubo las mujeres y los niños. Diácono, ahí también fueron probados a sus discípulos. Jesús también probó a sus discípulos, porque ellos pensaron, como decir, ¿no? A la multitud que se vayan del lugar para que se consigan su comida, ¿no? Pero Jesucristo no optó esa respuesta de los discípulos, porque ellos pensaron que así, de esa manera, podrían, que las personas se vayan, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo, Él hizo que fue su poder tan grande que yo pienso que ahí también les probó la fe de sus discípulos. Sí, hermano, sí, en sí también probó como dice, probó la fe de cada uno de sus discípulos, ¿no? Porque es cuando en el versículo, por ejemplo, acá, porque en el versículo 5, ¿no? Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, y a Felipe, que estaba al lado de él, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice, Claro, pero esto decía para probarle, porque él sabía claro. lo que tenía que hacer, sabía lo que iba a hacer. Está bien,
Aquí con el libro de Marcos, creo ya le dice, otro discípulo le responde que la solución es que debe despedirlos para que vayan coman en sus hogares y luego regresen y puedan seguir escuchando, ¿no?, lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo les dice que ellos son los que deben dar de comer. Claro, ajá. Claro. Y tiene algo que ver con nosotros como cristianos también, que nosotros debemos de confiar en nuestro Padre Celestial, ¿no? Como dice, ¿no? Que si nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial, las cosas, Él ya sabe las cosas que nos tiene que pasar, lo que en el futuro, en el presente, ¿no? Y si nosotros confiamos, igual también vamos a ser como los discípulos, ¿no? Que somos probados cada día, pero si nosotros confiamos en Él, ya no necesitamos, ¿no? De esas cosas que la duda que podría pasar, ¿no? En nosotros mismos. No, ¿Te crees? sí, no, como estamos en constantemente tenemos pruebas, ¿no? Cada prueba es Claro, diferente a la otra. en Él, ¿no? Que Él nos va a ayudar, ¿no? No, eso sí, como dices, si es que no hubiera pruebas, también no se podría desarrollar nuestra fe también. Si una prueba pequeña no podemos resolverla, imagínense cuando hay una prueba más grande, ¿no? Y si ahí ve nuestro Padre Celestial y ve cómo se llama, qué tanto está desarrollada también nuestra fe, no sé, podemos dar soluciones o Confiamos en simplemente, Él, ¿no? Claro. no, Eso es todo, diácono, que le podría no, sí, hermanito, haber. gracias, gracias por su acotación. Hermana Lady, ¿alguna acotación sobre el tema de la alimentación de los 5.000, algo de lo que usted haya entendido? Puede compartirlo, por favor. No, lo mismo, que resaltar la confianza que tenemos que tener en Dios, pues, porque eh, siempre cuando estamos en problemas, no sabemos qué hacer, y si la confianza en Dios es lo primero, y Él nos va a ayudar siempre, pues, siempre está para salvarnos. Sí, Eso solamente. sí, hermanita, así es, no, sí tiene razón. Como siempre hay que tener la confianza en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tener la confianza en que, no, si confiamos en Él, yo sé que Él abre puertas, abre caminos y ve la manera de que podamos solucionar lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Como decía, a veces hay pruebas, si no le contamos a nuestro Padre Celestial, Él no va a ver, Él no tampoco cómo puede enterarse, ¿no? Pero si le contamos a Él y confiamos en Él, yo sé que Él ve las maneras y busca una solución para que podamos salir bien de aquella prueba que buscamos, ¿no? Pero solamente hay que tener confianza en Él y yo sé que Él siempre nos escucha, siempre nos oye y ve la manera para que podamos salir bien de ella. Muchas gracias, hermanito. Hermano, Roger Roque, ¿verdad? No sé, no lo puedo escuchar bien todo. Hermano Roger, ¿alguna acotación que usted pueda hacer sobre el tema que haya escuchado? Creo que también está fallando su internet, creo. Diácono Junior, creo que Diácono Junior también estaba con problemas del internet, ¿verdad? Creo que se escuchaba un poco mal su audio. Ya cuando lo que pasa que en Chorrillos no tiene mucha señal para internet y se le va, por eso es que no ha venido para acá, para Ventanilla. No, sí, estábamos conversando con él también en ese momento, que internet está mal, me dijo. Sí, diácono, es lo que pasa. Ahí está. Sí, ya con mi señora está fallando, pero todo está claro. Qué bueno, ya con ahí queda claro. Bueno, viendo que ya no hay preguntas, ya hemos llegado ya al final de la clase. Una más
como le decía nuestros hermanitos, hay que tener confianza en nuestro Padre Celestial. Hay que seguir orando y perseverando, que Él siempre nos va a ayudar. No tengamos ese miedo, ese temor o miedo en decirle o contar de nuestras cosas a Él, porque Él siempre nos escucha. Y siempre oremos unos por otros, ¿no? Para que no nos decaigamos, no entremos en pecados también. Bueno, a ver, hermanita, ¿no te cree que podría ser la oración final para poder terminar el estudio bíblico? Sí, diácono, sí. ¿Ya puedo orar? Sí. Amado Padre Celestial, Padre de amor, muchísimas gracias, Padre mío, porque tú has permitido que podamos estar en las clases del estudio bíblico, Padre mío. Ayúdanos también, Padre Celestial, poder cada día entender tu palabra para poder llevar así tu caminar en nuestra vida, Señor. Bendice también a todos los diáconos, Padre mío, a cada uno de ellos, Señor. Ayúdalos también, dale inteligencia y sabiduría, Padre mío, para que ellos puedan también enseñarnos, Padre mío, a través de ellos. Tú nos hablas, tú nos enseñas tu enseñanza, Padre mío. Bendice también a cada uno de ellos en la vida material, en la vida espiritual, Señor. En su fe, en su amor hacia ti, Padre Celestial. También a todos los hermanos, también, Padre Celestial. Permitas que ellos también puedan abrir su corazón, Padre Celestial, para seguir en el caminar. Poder llegar también cada día, lo que no estuvieron también en tus clases, Señor, ayúdales, tú sabes qué es lo que pasa, Padre mío, pero permitas también que cada día tu amor crezca en nosotros, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor. Tal vez no tenemos palabra para poder agradecerte, pero tú nos conoces, tú sabes, Señor. Ayúdanos a poder llegar cada día a amarte más, Padre mío, Padre de amor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, por todas las cosas que tú nos brindas, Padre Celestial. Todas estas cosas, Padre mío, te lo dejo en tus benditas manos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 No, mis amados hermanos, una vez más agradecer a todos ustedes por su participación. Uy, Claro, este domingo, si no me equivoco, el servicio vino presencial. Entonces, perdón, este miércoles, este servicio vino presencial y que los esperamos que puedan estar presentes. Y una vez más, que tengan una bendecida noche y salir a todos en casa. ya cuando nos vemos. Maite, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, diácono. Buenas noches. Buenas noches, hermanita Lady, ya con Junior, Roger, Aitana.